siempre tengo una excusa. Dice y de provocar me acusa de que no ayudo a evitar la locura que nos lleva a este ritual. Oh, casi no vengo hoy, casi no vengo hoy, y aquí me ven. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Historias que Dicen. En este cierre de esta temporada, pero bueno, vamos por parte. Primero los invito a este espacio de viernes, este espacio semanal, donde cada semana los espero con un cuento de un escritor o una escritora de nuestro país. Y por supuesto los invito cada semana a hacer un viaje por diferentes mundos cargados de personajes, historias, momentos, situaciones reales, imaginarias y muchas veces fantásticas. Por supuesto, ustedes van a elegir cómo transitarlo. Yo solo los invito a que disfruten de este momento, que se relajen y que liberen sus sentidos. En este episodio, en estas historias que dicen de esta semana, en este cierre que vamos a hacer por esta temporada, los invito a disfrutar de un cuento bellísimo, un cuento que fue, significativo para todas esas personas que alguna vez comenzamos a meternos en el mundo borgiano. Estoy hablando de Jorge Luis Borges y el cuento que les traje hoy, Funes el Memorioso. Suban el volumen, acomódense y escuchen. Lo recuerdo, yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado. Solo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto. Con una oscura pasionaria en la mano, viéndola como nadie la ha visto, aunque la mirara desde el crepúsculo del día hasta el de la noche. Toda una vida entera. Lo recuerdo, la cara taciturna y ahindiada, y singularmente remota, detrás del cigarrillo. Recuerdo, creo, sus manos afiladas de trenzado. Recuerdo cerca de esas manos un mate, con las armas de la banda oriental. Recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla, con un vago paisaje lacustre. Recuerdo claramente su voz, la voz pausada, resentida y nasal del orillero antiguo, sin los silbidos italianos de ahora. Más de 3 veces no lo vi, la última en 1887. Me parece muy feliz el proyecto de que todos aquellos que lo trataron escriban sobre él. Mi testimonio será acaso el más breve y sin duda el más pobre, pero no el menos imparcial del volumen que editarán ustedes. Mi deplorable condición de argentino me impedirá incurrir en el ditirambo género obligatorio en el Uruguay, cuando el tema es un uruguayo. Literato, cajetilla, porteño. Funes no dijo esas palabras injuriosas, pero de un modo suficiente me consta que yo representaba para él esas desventuras. Pedro Leandro Ipuche ha escrito que Funes era un precursor de los superhombres, un Zaratustra cimarrón y vernáculo. No lo discuto, pero no hay que olvidar que era también un compadrito de Fray Bentos, con ciertas incurables limitaciones. Mi primer recuerdo de Funes es muy perspicuo.
Lo veo en un atardecer de marzo del año 84. Mi padre, ese año, me había llevado a veranear a Fray Bentos. Yo volvía con mi primo Bernardo Aedo de la estancia de San Francisco. Volvíamos cantando, a caballo, y esa no era la única circunstancia de mi felicidad. Después de un día bochornoso, una enorme tormenta color pizarra había escondido el cielo. La alentaba el viento del sur. Ya se enloquecían los árboles. Yo tenía el temor, la esperanza, de que nos sorprendiera en un descampado el agua elemental. Corrimos, una especie de carrera con la tormenta. Entramos en un callejón que se ahondaba entre dos veredas altísimas de ladrillo. Había oscurecido de golpe. Oí rápidos y casi secretos pasos en lo alto. Alcé los ojos y vi un muchacho que corría por la estrecha y rota vereda, como por una estrecha y rota pared. Recuerdo la bombacha, las alpargatas, recuerdo el cigarrillo en el duro rostro, contra el nubarrón ya sin límites. Bernardo le gritó imprevisiblemente: «¿Qué horas son, Ireneo?». Sin consultar el cielo, sin detenerse, el otro respondió: «Faltan 4 minutos para las 8, joven Bernardo Juan Francisco». La voz era aguda, burlona. Yo soy tan distraído que el diálogo que acabo de referir no me hubiera llamado la atención si no lo hubiera recalcado mi primo, a quien estimulaban, creo, cierto orgullo local y el deseo de mostrarse indiferente a la réplica tripartita del otro. Me dijo que el muchacho del callejón era un tal Ireneo Funes, mentado por algunas rarezas como la de no darse con nadie o la de saber siempre la hora, como un reloj. Agregó que era hijo de una planchadora del pueblo, María Clementina Funes, y que algunos decían que su padre era un médico del Saladero, un inglés O'Connor, y otros un domador o rastreador del departamento de Salto. Vivía con su madre, a la vuelta de la Quinta de los Laureles. Los años 85 y 86 veraneamos en la ciudad de Montevideo. El 87 volví a Fray Bentos. Pregunté, como es natural, por todos los conocidos y finalmente por el cronométrico Funes. Me contestaron que lo había volteado un redomón en la estancia de San Francisco y que había quedado tullido, sin esperanza. Recuerdo la impresión de incómoda magia que la noticia me produjo. La única vez que yo lo vi, veníamos a caballo de San Francisco y él andaba en un lugar alto. El hecho, en boca de mi primo Bernardo, tenía mucho de sueño elaborado con elementos anteriores. Me dijeron que no se movía del catre, puestos los ojos en la higuera del fondo o en una telaraña. En los atardeceres permitía que lo sacaran a la ventana. Llevaba la soberbia hasta el punto de simular que era benéfico el golpe que lo había fulminado. 2 veces lo vi detrás de la reja, que burdamente recalcaba su condición de eterno prisionero. Una, inmóvil, con los ojos cerrados. Otra, inmóvil también, absorto en la contemplación de un oloroso gajo de santonina. No sin alguna vanagloria yo había iniciado en aquel tiempo el estudio metódico del latín. Mi valija incluía el De Viris Illustribus de Heliomón, el Thesaurus de Quicherat, los comentarios de Julio César y un volumen impar
de la Naturalis Historia de Plinio, que excedía, y sigue excediendo, mis módicas virtudes de latinista. Todo se propala en un pueblo chico. Ireneo, en su rancho de las orillas, no tardó en enterarse del arribo de esos libros anómalos. Me dirigió una carta florida y ceremoniosa, en la que recordaba nuestro encuentro, desdichadamente fugaz, del 7 de febrero del año 84. Ponderaba los gloriosos servicios que don Gregorio Edo, mi tío, finado ese mismo día, había prestado a las dos patrias en la valerosa jornada de Ituzaingó, y me solicitaba el préstamo de cualquiera de los volúmenes, acompañado de un diccionario para la buena inteligencia del texto original, porque todavía ignoro el latín. Prometía devolverlos en buen estado, casi inmediatamente. La letra era perfecta, muy perfilada. La ortografía del tipo que Andrés Bello preconizó, I por Y, F por G. Al principio temí naturalmente una broma. Mis primos me aseguraron que no, que eran cosas de Ireneo. No supe si atribuir a descaro, a ignorancia o a estupidez la idea de que el arduo latín no requería más instrumento que un diccionario. Para desengañarlo con plenitud, le mandé el Gradus Arparnassum de Quicherat y la obra de Plinio. El 14 de febrero me telegrafiaron de Buenos Aires que volviera inmediatamente porque mi padre no estaba bien. Dios me perdone. El prestigio de ser el destinatario de un telegrama urgente, el deseo de comunicar a todo Fray Ventos la condición entre la forma negativa de la noticia y el perentorio adverbio, la tentación de dramatizar mi dolor, fingiendo un viril estoicismo, tal vez me distrajeran de toda posibilidad de dolor. Al hacer la valija, noté que me faltaban el Gradus y el primer tomo de la Naturalis Historia. El Saturno zarpaba al día siguiente, por la mañana. Esa noche, después de cenar, me encaminé a casa de Funes. Me asombró que la noche fuera no menos pesada que el día. En el decente rancho, la madre de Funes me recibió. Me dijo que Ireneo estaba en la pieza del fondo y que no me extrañara encontrarla a oscuras, porque Ireneo sabía pasarse las horas muertas sin encender la vela. Atravesé el patio de baldosa, el corredorcito, llegué al segundo patio. Había una parra. La oscuridad pudo parecerme total. Oí de pronto la alta y burlona voz de Ireneo. Esa voz hablaba en latín. Esa voz, que venía de la tiniebla, articulaba con moroso deleite un discurso o plegaria o encantación. Resonaron las sílabas romanas en el patio de tierra. Mi temor las creía indescifrables, interminables. Después, en el enorme diálogo de esa noche, supe que formaban el primer párrafo del capítulo 24 del libro séptimo de la Naturalis Historia. La materia de ese capítulo es la memoria. Las palabras últimas fueron ut nihil non istern verbis rederetur auditum. Sin el menor cambio de voz, Ireneo me dijo que pasara. Estaba en el catre, fumando. Me parece que no le vi la cara hasta el alba. Creo rememorar el ascua momentánea del cigarrillo. La pieza olía vagamente a humedad. Me senté. Repetí la historia del telegrama y de la enfermedad de mi padre. Arribo, ahora, al más difícil punto de mi relato. Bueno es que ya lo sepa el lector, no tiene otro argumento que ese diálogo que hace ya medio siglo. No trataré de reproducir sus palabras.
irrecuperables ahora. Prefiero resumir con veracidad las muchas cosas que me dijo Ireneo. El estilo indirecto es remoto y débil. Yo sé que sacrifico la eficacia de mi relato, que mis lectores se imaginen los entrecortados períodos que me abrumaron esa noche. Ireneo empezó por enumerar en latín y español los casos de memoria prodigiosa registrados por la Naturalis Historia. Ciro, rey de los persas, que sabía llamar por su nombre a todos los soldados de sus ejércitos. Mitrídates Eupator, que administraba la justicia en los 22 idiomas de su imperio. Simónides, inventor de la mnemotecnia. Metrodoro, que profesaba el arte de repetir con fidelidad lo escuchado solo una vez. Con evidente buena fe se maravilló que tales casos maravillaran. Me dijo que antes de esa tarde lluviosa en que lo volteó el azulejo, él había sido lo que son todos los cristianos: un ciego, un sordo, un abombado, un desmemoriado. Traté de recordarle su percepción exacta del tiempo, su memoria de nombres propios. No me hizo caso. 19 años había vivido como quien sueña. Miraba sin ver, oía sin oír. Se olvidaba de todo, de casi todo. Al caer, perdió el conocimiento. Cuando lo recobró, el presente era casi intolerable de tan rico y tan nítido. Y también las memorias más antiguas y más triviales. Poco después averiguó que estaba tullido. El hecho apenas se le interesó. Razonó, sintió, que la inmovilidad era un precio mínimo. Ahora su percepción y su memoria eran infalibles. Nosotros de un vistazo percibimos 3 copas en una mesa. Funes, todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra. Sabía las formas de las nubes australes al amanecer del 30 de abril de 1882 y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que solo había mirado una vez y con las líneas de espumas que un remo levantó en el Río Negro la víspera de la acción del Quebracho. Esos recuerdos no eran simples. Cada imagen visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, etc. Podía reconstruir todos los sueños, todos los entresueños. 2 o 3 veces había reconstruido un día entero. No había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero. Me dijo: más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Y también, mis sueños son como la vigilia de ustedes. Y también, hacia el alba, mi memoria, Señor, es como vaciadero de basuras. Una circunferencia en un pizarrón, un triángulo rectángulo, un rombo, son formas que podemos intuir plenamente. Lo mismo le pasaba a Ireneo con las aborrascadas crines de un potro, con una punta de ganado en una cuchilla, con el fuego cambiante y con la innumerable ceniza, con las muchas caras de un muerto en un largo velorio. No sé cuántas estrellas veía en el cielo. Esas cosas me dijo. Ni entonces ni después las he puesto en duda. En aquel tiempo no había cinematógrafos ni fonógrafos. Es, sin embargo, inverosímil y hasta increíble que nadie hiciera un experimento con Funes. Lo cierto es que vivimos postergando lo impostergable. Tal vez todos sabemos profundamente que somos inmortales y que tarde o temprano todo hombre hará todas las cosas y sabrá todo. La voz de Funes, desde la oscuridad, seguía hablando. Me dijo que hacia 1886 había discurrido un sistema original de numeración y que en muy pocos días había rebasado el 24.000. No lo había escrito, porque lo pensado una sola vez ya no podía borrársele.
Su primer estímulo, creo, fue el desagrado de que los 33 orientales requirieran 2 signos y 3 palabras, en lugar de una sola palabra y un signo. Aplicó luego ese disparatado principio a los otros números. En lugar de 7013 decía, por ejemplo, Máximo Pérez. En lugar de 7014, el ferrocarril. Otros números eran Luis Melián Lafinur, Olimar Azufre, Los Bastos, La Ballena, El Gas, La Caldera, Napoleón, Agustín de Bedía. En lugar de 500 decía 9. Cada palabra tenía un signo particular, una especie de marca. Las últimas eran muy complicadas. Yo traté de explicarle que esa rapsodia de voces inconexas era precisamente lo contrario de un sistema de numeración. Le dije que decir 365 era decir 3 centenas, 6 decenas, 5 unidades. Análisis que no existe en los números, el negro Timoteo o manta de carne. Funes no me entendió o no quiso entenderme. Locke en el siglo XVII postuló y reprobó un idioma imposible en el que cada cosa individual, cada piedra, cada pájaro y cada rama tuviera un nombre propio. Funes proyectó alguna vez un idioma análogo, pero lo desechó por parecerle demasiado general, demasiado ambiguo. En efecto, Funes no solo recordaba cada hoja de cada árbol de cada monte, sino cada una de las veces que la había percibido o imaginado. Resolvió reducir cada una de sus jornadas pretéritas a unos 70.000 recuerdos, que definiría luego por cifras. Lo disuadieron 2 consideraciones: la conciencia de que la tarea era interminable, la conciencia de que era inútil. Pensó que en la hora de la muerte no habría acabado aún de clasificar todos los recuerdos de la niñez. Los 2 proyectos que he indicado, un vocabulario infinito para la serie natural de los números, un inútil catálogo mental de todas las imágenes del recuerdo, son insensatos, pero revelan cierta balbuciente grandeza. Nos dejan vislumbrar o inferir el vertiginoso mundo de Funes. Este, no lo olvidemos, era casi incapaz de ideas generales, platónicas. No solo le costaba comprender que el símbolo genérico perro abarcara tantos individuos dispares de diversos tamaños y diversas formas. Le molestaba que el perro de las 3 y 14, visto de perfil, tuviera el mismo nombre que el perro de las 3 y cuarto, visto de frente. Su propia cara en el espejo, sus propias manos, lo sorprendía cada vez. Refiere Swift que el emperador de Lilliput discernía el movimiento del minutero. Funes discernía continuamente los tranquilos avances de la corrupción, de las caries, de la fatiga. Notaba los progresos de la muerte, de la humedad. Era el solitario y lúcido espectador de un mundo multiforme, instantáneo y casi intolerablemente preciso. Babilonia, Londres y Nueva York han abrumado con feroz esplendor la imaginación de los hombres. Nadie en sus torres populosas y en sus avenidas urgentes ha sentido el calor y la presión de una realidad tan infatigable como la que día y noche convergía sobre el infeliz Ireneo, en su pobre arrabal sudamericano. Le era muy difícil dormir. Dormir es distraerse del mundo. Funes, de espaldas en el catre, en la sombra, se figuraba cada grieta y cada moldura de las casas precisas que lo rodeaban. Repito que el menos importante de sus recuerdos era más minucioso y más vivo que nuestra percepción de un goce físico o de un tormento físico. Hacia el este, en un trecho no
amanzanado, había casas nuevas, desconocidas. Funes las imaginaba negras, compactas, hechas de tiniebla homogénea. En esa dirección volvía la cara para dormir. También solía imaginarse en el fondo del río, mecido y anulado por la corriente. Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos. La recelosa claridad de la madrugada entró en el patio de tierra. Entonces vi la cara de la voz que toda la noche había hablado. Ireneo tenía 19 años. Había nacido en 1868. Me pareció monumental como el bronce, más antiguo que Egipto, anterior a las profecías y a las pirámides. Pensé que cada una de mis palabras, que cada uno de mis gestos, perduraría en su implacable memoria. Me entorpeció el temor de multiplicar ademanes inútiles. Ireneo Funes murió en 1889 de una congestión pulmonar. Funes el Memorioso, Jorge Luis Borges. Bueno, Jorge Luis Borges fue escritor, poeta y ensayista argentino, considerado como uno de los más grandes narradores del siglo XX. Nacido en Buenos Aires en 1899. Recibió una rica y académica formación. Viajó y estudió por Europa en su juventud y residió en España durante varios años. Cuando volvió a Argentina, comenzó a participar en revistas literarias y escribió principalmente poesía de estilo histórico o nacionalista. En 1930 comenzó a sufrir los efectos de una enfermedad hereditaria que acabaría por dejarlo ciego, por producirle una completa ceguera. Pero a pesar de todo, Borges no dejó de escribir ni de trabajar en la Biblioteca Nacional. A partir de 1955, Borges se dedica al relato corto, donde explotaría todo su género y se convertiría en el campo donde sería universalmente conocido. Por supuesto, también se destacarían sus ensayos en los que mezcla su conocimiento con un estilo inigualable. Es posible que su obra más conocida sea la compilación de cuentos ficciones de 1944, de donde sale este cuento bellísimo, que fue creo que uno de los primeros cuentos conocidos o que ha recorrido muchas instituciones educativas por toda la calidad y la significancia y toda la riqueza que tiene ese cuento. Estoy hablando de Funes el Memorioso. Y junto con el Aleph en 1949 y el Hacedor, estos tres cuentos, estos tres libros, forman parte de la literatura que hizo que se lo reconociera dentro del mundo hispano como lo es hoy, tan conocido como lo es hoy y apreciado. Los premios y galardones recibidos por Borges son innumerables y cabe destacar que entre ellos están el Premio Nacional de Literatura en 1957, el Balzán en 1980 y el Premio Cervantes de 1979. Además de como creador, Borges se destacó como traductor de diversos clásicos. Entre ellos, por ejemplo, está la obra magna del poeta Walt Whitman, Hojas de hierba.
Borges falleció en Ginebra el 14 de junio de 1986. Como escribió el periodista platense Claudio Gómez, quien es uno de los admiradores más grandes que yo conozco, al menos que tengo el placer de conocer, de este gran escritor, de Borges, escribió en una nota para el portal 0221 de la Ciudad de La Plata, el 24 de agosto de 2019, abundan las biografías sobre Jorge Luis Borges. Se trata en realidad del ejercicio de personas que lo recuerdan y admiran por su trabajo. Personas de aquí y de allá, que pretenden menos la difusión de la obra borgiana que expresar la captación de algún detalle nuevo o de diferir en algún punto de vista acerca de la vida del autor de la Aleph. Personas que pretenden que se los distinga del resto de los borgianos. También agregó en esa nota: el paso de Borges por La Plata es prolífico en anécdotas. Como está señalado, las calles de la ciudad, sus mujeres y sus hombres figuran en sus escritos y en la vida de quien, aseguró, no he sido feliz. Hace un tiempo, un viejo apostador de Turf, comentaba Claudio Gómez en esta nota del portal 221, contó que había charlado con él una tarde de noviembre en el viejo bar El Rayo en 1:44. Dijo que no lo reconoció. Agregó que tiempo después supo que el hombre casi ciego que le preguntaba si los jockeys habían heredado su virtud de los jinetes gauchos había sido nada más y nada menos que un solitario y melancólico Jorge Luis Borges. Un remoto sonido de campana de largada interrumpió la voz que narraba la historia. Y ahora parece tan importante saber si fue cierta. Habría ocurrido un 19 de noviembre, en las inmediaciones del barrio Hipódromo. Si bien hace más de 50 años que Borges es considerado uno de los mejores escritores argentinos y de toda América Latina, no fue hasta el año 2012 cuando, a través de la ley 26.754, el Congreso de la Nación declaró el 24 de agosto como el Día del Lector en la República Argentina en conmemoración y homenaje al día de nacimiento del escritor Jorge Luis Borges. Un placer justamente cerrar Historias que Dicen de esta temporada con este gran escritor argentino, Jorge Luis Borges, y justamente teniendo en cuenta que se celebra el Día del Lector en homenaje a su nacimiento. Aunque ya pasó, para mí es importante celebrarlo siempre porque somos muchos los lectores de literatura. Jorge Luis Borges fue el protagonista, el gran protagonista para el cierre de esta primera temporada de Historias que Dicen. Pero antes de terminar les dejo uno de mis relatos, en este caso, Sutileza. Con la mirada volátil, perdidamente absurda, recorre las líneas del abismo. Dispone los colores desafiando la espesura. Atraviesa los cuerpos que se ofrecen en la bruma, cubiertos los matices que encajaron como espuma. Con los colores difusos esparcidos en el tiempo, recoge la algarabía aleteando en el cansancio. Alienta los sentidos que despiertan en silencio. Acaricia la experiencia que cubre bien los patios, abiertos los murales que asombran en lo más alto. Con los pies descalzos, apretando cada paso, abre los motivos de un letargo bien callado. Cierra los puños con desafío encontrado. Alerta la distancia de todo tiempo gastado, como si fuera una fuerza extraña, encontrando sus espacios. Sutiles las distancias, los tiempos, los atajos, etéreas las cascadas que bañan los encantos, esos, todos, suyos, nuevos, intactos. Sutileza. Uno de mis relatos que pueden encontrar en el blog relatosoportunos.blogspot.com. Ahora sí, mil gracias por acompañarme en este desafío que comenzó este año, Historias que Dicen.
cada semana un relato, un cuento, una poesía, un texto de algún escritor o escritora de nuestro país que les narro y un relato de mi autoría. La verdad que me da mucho placer haber proyectado este espacio y sé que hay gente que disfruta de este espacio también conmigo. Los espero la próxima temporada, por supuesto. Gracias por estar del otro lado siempre, gracias por los comentarios, por estar por Radio Sentipensares los viernes a las 19, pero también por seguir y escuchar, comentar y bueno, dar su opinión tanto en YouTube, en @miriamcastro.programa, que ahí están todos los cuentos semanales de este año, pero también en Spotify, porque hay mucha gente que empezó a escucharlo por ahí, así que agradezco enormemente. Gracias, realmente gracias y que tengan un feliz año. Nos veremos, por supuesto, en 2025. Gracias por acompañarme. Esto fue Historias que Dicen. Hasta la próxima.